Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más. Vamos a comenzar este estudio, nos encontramos ya en un segundo día de la semana. Agradecer a Dios porque permite que lleguemos hasta este día y que Él sea quien nos dirija en este momento. Antes de poder comenzar, ahí donde estás, acompáñanos en la oración, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana, Señor, queremos que nos enseñe una lección más. Queremos aprender, acompáñenos. Guíenos, Señor. Denos la sabiduría, lo que necesitamos para poder vivir en esta tierra. Quisiéramos que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, y así poder, Señor, caminar con usted. Le pedimos estos favores en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como título para el día de hoy, nutrición temporal. Nutrición temporal es el título para el día de hoy. Allí donde están, vamos a concentrarnos ya en el estudio para el día de hoy. Tenemos el primer libro, San Juan capítulo 6, verso 3 al 5. San Juan capítulo 6, del 3 al 5. Dice la palabra: Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? El Señor Jesús va a realizar un tremendo milagro en ese día. Estaba ya cerca de la fiesta de la Pascua. Había gente que visitaba ese lugar y se congregaban a escuchar al maestro. El maestro hablaba palabras completamente atrayentes y era por eso que la gente se acercaba a él. Había mucha gente, venía de diferentes lugares de alguna manera y escuchaban el mensaje, pero cuando él los ve se da cuenta que ya era la hora de los alimentos. Entonces le dice a Felipe: hay mucha gente, ¿cómo le podemos dar de comer? ¿De dónde vamos a comprar? Y Felipe llega a preocuparse. Y hace esto ¿por qué? Porque él no podía, porque de repente la situación se agravaba porque eran demasiadas personas. Creo que no. Vamos a ver lo que dice el testimonio. El deseado de todas las gentes, página 333-334. El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. Ahí está el detalle. El Señor no solamente se preocupa por la necesidad espiritual, también se preocupa por la necesidad física, necesidad material. Y es por eso que mira a las personas. Eso quiere decir que cuando Él nos ve, quiere que nosotros tengamos una situación estable en nuestro hogar. Él quiere que los hogares tengan que comer. Se preocupa por esa situación y nos provee los alimentos. Y nosotros no tenemos que preocuparnos. Porque si hay alguien más poderoso que el hombre en la tierra y se preocupa por los alimentos, hay que estar seguros. Dice: los discípulos o la gente estaba cansada y débil. Había madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban de sus faldas. Muchos habían estado de pie durante horas. Escuchaban el mensaje. Y el maestro hablaba y la gente se había congregado para poder escuchar el mensaje para esa hora. Entonces, habían estado tan intensamente interesados en las palabras de Cristo
que ni siquiera habían pensado en sentarse. Y la muchedumbre era tan numerosa que había peligro de que se pisotearan unos a otros. No hablamos de 2 personas, de 3, hablamos de muchas personas. Estamos hablando de 5.000 personas. Y cada uno estaba allí, no tenían la oportunidad de sentarse, pues estaban tan atentos que escuchaban las palabras del Maestro. El Maestro se preocupa por ellos, se preocupa por su necesidad física, material, y mira y le dice a Felipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos de comer a esta gente? Entonces, queridos hermanos, el testimonio dice, y la muchedumbre era tan numerosa que había peligro de que se pisotearan unos a otros. Jesús les daba ahora ocasión de descansar, invitándoles a sentarse. Había mucha hierba en ese lugar y todos podían reposar cómodamente. Entonces era un día de visita, era un día de mensaje, pero el Señor los va a alimentar. El Señor va a hacer un milagro allí. Eran 5.000 personas, no había comida, pero el Señor es Dios. No podemos desconfiar de alguien que es Dios. Por eso tenemos la seguridad que Él no nos va a dejar. Nos dará todo lo necesario que uno lo necesite. No nos dará para que la vanidad en nosotros sea notorio. Nos dará lo necesario, lo que necesita el cuerpo, lo que necesita ese hogar, lo que necesita esa iglesia, lo que necesite esa persona. Entonces dice la pregunta, además de satisfacer las necesidades espirituales de la gente, ¿por qué más se preocupó Jesús? Además de suplir las necesidades de la gente, las necesidades espirituales, por la alimentación material. Esa fue su preocupación en esa ocasión, la alimentación material. Por eso se preocupó el Señor. Y déjame decirte que el Señor se preocupa por eso. No temas. Si eres alguien que le busca, si eres alguien que está sirviéndole a Él, Él va a suplir tu necesidad. Él te dará de comer. No temas. Habrá alimento siempre en tu hogar. No tendrás que mendigar. El mismo salmista dice que ha experimentado en el Señor. Y no podemos nosotros desconfiar de Él. Entonces Él dice, joven fui y he envejecido y no he visto aún ni a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigar el pan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Señor estará siempre contigo, supliendo tus necesidades, dándote lo que necesitas. ¿Y por qué desconfiar de Él? Entonces, queridos hermanos, tenemos el libro de San Juan, capítulo 6, 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces el Señor Jesús no está preocupado. Él está probando a Felipe. Él está probando a su discípulo y ver qué reacción iba a tener. Si Felipe caminaba o vivía por fe, no se hubiese preocupado. Pero Felipe se preocupó, así como todo ser humano se preocupa. Una gran lección para sus discípulos y una gran lección para nosotros. La preocupación no debe estar si es que dependemos de Él. Nosotros deberíamos preocuparnos por estar a su lado, no preocuparnos por lo que Él va a hacer en nuestra vida, porque Él dará todo lo que necesitamos. Él suple nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas, como materiales. Dice la pregunta, ¿qué dijo Jesús a Felipe y con qué intención? ¿De dónde compraremos pan para estos? ¿De dónde compraremos pan para estos? ¿Y cuál era la intención? De probar a su discípulo. De probar a su discípulo. ¿Con qué compraremos? Fue la palabra que le dijo. Y para probar a su discípulo.
Hermanos, el Señor nos va a probar y nosotros tenemos que estar prestos para escuchar esa voz y recordar que a Felipe le probó, que el Señor no necesita preocuparse porque Él tiene el poder y la gloria. Puede hacer de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el milagro que necesitamos. Solo que nosotros necesitamos estar al lado de Él y creer lo que Él puede hacer. Tenemos también el mismo libro de Juan, capítulo 6, verso 7. Dice la palabra: Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe, muy preocupado, hablando, 200 denarios de pan no alcanzaría, dijo él. Preocupación constante. Creo que ya no se preocupaba solo Felipe, sino todos eran sus discípulos y él les había enviado para que los alimente. Podemos notar, queridos hermanos, que nuestra mente humana no razona en el sentido espiritual cuando está con el Señor Jesús. Tiende a descuidarse de Él y pensar de que Él tiene que hacer la obra. Pero en este caso, si eres de Cristo, no te preocupes, el Señor hace la obra por ti. Tú caminas seguro y de todo lo que se necesite, el Señor suplirá esa necesidad tarde o temprano. Esa es esa promesa que es dada en todo momento. Entonces, el deseado de todas las gentes, página 332, 333, dice: el día les parecía como el cielo en la tierra y no se daban la menor cuenta de cuánto tiempo hacía que no habían comido. Al escuchar a Jesús, sus palabras fueron tan sublimes y no tenían ni siquiera ya el cuidado de poder ir a comer, o sus hijos, o sentarse, pues las palabras que salían de la boca del Señor eran tan importantes. Por fin había transcurrido ya el día, el sol se estaba hundiendo en el occidente y la gente seguía demorándose. Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre. Y los discípulos le rogaron que dejase de trabajar. Ese es el trabajo arduo que tenía el Señor Jesús, centrado en lo que había venido a hacer, el cometido que tenía para con sus seguidores. No se daba cuenta y él seguía haciendo lo que correspondía. Entonces, dice el testimonio, pero él no podía apartarse de la muchedumbre que le oprimía de todas partes. Los discípulos se acercaron finalmente a él, insistiendo en que para él mismo, beneficio de la gente, había de despedirla. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. A veces es así. Cuando uno busca algo desesperado, en la emoción en ese momento no prueba alimento. Pero el Señor conoce y sabe, ustedes pueden darse cuenta allí. Él conoce y sabe la necesidad y Él va a suplir esa necesidad. En las aldeas y pueblos de los alrededores podían conseguirse alimentos, pero Jesús dijo: dadle vosotros de comer. Imagínense estando en un lugar desierto, donde no hay alimento, y alguien te dice dale de comer, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Principalmente de uno, de Felipe. Luego, volviéndose a Felipe, preguntó: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Esto lo dijo para probarle la fe de los discípulos. Pues ustedes pueden notar, esto le dijo para probar la fe de los discípulos. Todos ellos, seguidores, pensaban que estaban hablando con un simple carpintero, con un simple hombre. No se dieron cuenta que estaban con la majestad, con aquel que había hablado para que los cielos y la tierra existiesen. Felipe miró el mar de cabezas y pensó que sería imposible proveer alimentos para satisfacer las necesidades de una muchedumbre tan grande. Contestó que 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tuviera un poco.
Tremendo, hermanos. Nosotros estamos al caminar con el Maestro. Podemos estar dando una manera de existencia y decir que nosotros lo sabemos, que nosotros tenemos el control, pero en realidad no sabemos nada. Los discípulos, a pesar de que habían caminado con Él, no se daban cuenta que estaban frente a la majestad del cielo y tenía la potestad de decir y hacer las cosas. Nosotros también no estamos contrario a ellos, tenemos a la majestad del cielo. Tú y yo tenemos esa situación y estamos en la misma posición de ellos. Aclamemos, pidamos al Señor si tenemos una gran necesidad. Dice la pregunta, ¿qué respondió Felipe a Jesús? 200 denarios no es suficiente para toda esta gente. El Señor hizo el milagro. Ellos se quedaron sorprendidos, la gente comió, la gente pudo saciarse porque la comida sobró. Puede sobrar esa comida en tu casa, puede sobrar en algún lugar. El problema es que nosotros no creemos. El problema es que nosotros somos mezquinos para con nuestros hermanos. Pensamos que esto se va a acabar y que no habrá para nosotros. Y no queremos compartir con los demás. Que sea una reflexión, este estudio para nosotros, hermanos. Estamos hablando de nutrición temporal. ¿Por qué una nutrición temporal? Porque es un momento donde nos alimentamos y el Señor fortalece nuestro cuerpo, pero necesitamos una nutrición espiritual que sea segura, que sea constante y que nosotros tengamos que ver en ello y que nosotros tengamos que predicar este último mensaje antes que Cristo regrese por segunda vez. Queridos hermanos y amigos, un abrazo a la distancia. Esperemos que el Señor supla nuestras necesidades cuando más lo necesitamos. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.